Hace más de 6 décadas que quien sufría un ataque cardíaco tenía poca probabilidad de sobrevivir porque básicamente se ignoraban cuáles eran los síntomas de aquel que estaba sufriendo un paro cardíaco. Los avances médicos comenzaron a identificar las señales de advertencia y la presión en el pecho, el dolor en los brazos, cuando empieza a doler uno de los brazos, cuando sientes como un calambre intenso, la falta de oxígeno, de aire. Al empezar a advertir cuáles eran los síntomas, se fue previniendo mucho más porque se fue difundiendo las señales y entonces se ha aumentado la tasa de supervivencia en las víctimas de ataques cardíacos. Así que cuando uno descubre los síntomas de algo, tiene más posibilidad de impedir que uno se enferme. En términos espirituales, exactamente lo mismo. Uno tiene que hacer un chequeo médico, tiene que tener un diagnóstico de cómo estamos de manera espiritual, si estamos creciendo, si no estamos creciendo. Sé que los chequeos médicos a veces resultan molestos, pero es bueno cuando el médico identifica una patología que todavía estamos a tiempo de prevenir, de redireccionar, de medicar, porque cuando se diagnostica la patología inmediatamente tenemos la terapia. Y yo esta mañana haré mi mejor intento por transmitir lo que creo es la patología y también la terapia para que terminemos bien el año. ¿Hacemos un chequeo médico, sí o no? Entonces, ahora yo necesito que me respondan en el corazón para un poco ir a fondo en esos síntomas que puede que termine o devenga en una patología. Una es que cuando llegamos a esta altura del año, llegamos a veces con falta de apetito espiritual. Y entonces uno pierde el deseo por las cosas de Dios, pero no lo pierde de manera deliberada, sino que los cambios suelen ser sutiles. Empezamos a estar muy ocupados, leemos menos la Biblia, no renovamos la mente, nos vamos desconectando de Dios de manera que también oramos menos y entonces pronto hasta algunos hayan razones para faltar al servicio, para decir no voy a ir el domingo. Y en lugar de tener un corazón ardiente, tu corazón se hace tibio. David en los Salmo 63:1 dijo: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Noten las palabras del salmista. El rey decía: mi alma está sedienta, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas es cuando más te anhelo. Esas son las palabras que identifican a alguien que tiene apetito de Dios. Cuando te levantas por las mañanas y dices: yo tengo ganas de orar, de estar en soledad, o tengo ganas de leer la Biblia. De pronto, el síntoma de la desconexión espiritual es sutil y se notan algunos detalles. Por ejemplo, en la mesa de luz está el control remoto cuando antes había libros de crecimiento o libros que podías conseguir aquí en el bookstore o en cualquier librería cristiana. Antes la Biblia estaba a mano para leer un par de versículos, tratar de leer la escritura hasta que te daba sueño. Ahora lo primero que uno hace es encender el televisor. Noten que no estoy hablando de pecado y no pecado. Estoy hablando de aquello que te edifica y lo que no te edifica. Así como un médico que dice, no es que le estoy diciendo que la hamburguesa necesariamente lo va a llevar al ataúd, pero si usted come todos los días comida chatarra, lo más probable es que su hígado, su sistema digestivo no resista y usted tenga alguna consecuencia indefectiblemente en el corazón. Esto es exactamente igual. Entonces, lo primero que uno empieza a sentir es una fatiga a esta altura del año. La mente está tan cansada que se transmite al físico. Hay una fatiga física. Que ustedes dicen, bueno, una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico. Pero la Biblia dice que somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y la fatiga del alma agota nuestra mente y agota nuestro cuerpo. Elías hizo llover fuego del cielo a través de Dios, o Dios, mejor dicho, a través de Elías, hace llover fuego del cielo, mata a 850 profetas de los Baales, y luego de semejante victoria, tiene tal fatiga, tiene tal cansancio, que una mujer dice, te voy a matar, y le agarra pánico y quiere morir. Luego de una gran victoria, él siente que se quiere morir, porque tiene una fatiga física, y la fatiga física es una de las más peligrosas cuando no podemos coordinar, cuando no podemos pensar claramente, nos volvemos irascibles, tu carácter cambia, posiblemente tu cónyuge te diga, no sé por qué, pero tienes un carácter diferente al que tenías antes, te vuelves más intolerante, antes aguantabas el grito de los niños, o aguantabas el llanto del bebé, ahora es como que te pone loco hasta que el televisor esté con alto volumen. Esas son señales
Son síntomas de que algo no funciona espiritualmente bien en tu interior. No es que te estás poniendo viejo. Porque tú dices, bueno, me estoy poniendo grande. Sí, los gustos van cambiando. Pero si todos los que envejecemos nos volvemos intolerantes, de viejo no nos aguanta nadie, nos tiene que llevar el Señor a todos. No es que la vejez necesariamente venga con intolerancia. Al contrario, debiéramos ser más tolerantes, debiéramos ser más pacientes, debiéramos entender más. Por eso dicen por allí la frase que los abuelos tratan de hacer las cosas que no hicieron como padres. Porque uno como abuelo se vuelve más tolerante a esos nietecitos cuando éramos padres éramos más irascibles. Pero lo que trato de decir es que si de repente empiezas la semana mal, frustrado, frustrada, enojado, mal por enfrentar los días que te vienen por delante, lo más probable es que tengas el síntoma de un alma cansada, de que tu espíritu esté fatigado, de que esté aminanado, que esté contrito, que se vuelva más pequeño. Cuando el espíritu se vuelve pequeño, inmediatamente repercute en el físico. Y Satanás sabe eso, aprovecha el cansancio, y uno de los ataques más grandes que él trae a fin de año en cualquier parte del mundo es lo que se llama comúnmente como el ataque de la escasez. Nos metemos en gastos, en regalos, en comida, en celebraciones. Y van a ver ustedes que cuando llega a fin de año parece que todos los recursos se secan a la vez. Parece como que de repente los electrodomésticos dejan de andar, el auto se descompone, la casa pierde agua, sale agua por abajo, el inodoro se tapa, todo pasa junto. Pierdes el empleo, no te aumenta, no llega el bono. Parece que todo pasa junto. La gente vive estresada porque hay un ataque de escasez, de gastos, donde la gente dice, yo gasto, pongo la tarjeta y en enero Dios dirá. Una vez alguien dijo, vamos a reprender el espíritu de deuda. Y pasó un pastor y dijo, no reprendan, paguen. Las deudas no hay que reprenderlas, hay que pagarlas, hay que honrar las deudas, hay que afrontarlas. ¿No? Porque uno dice, espíritu de deuda. Y no, hasta que no pague el espíritu de deuda no se va. Entonces, a uno dice, no, es que el enemigo me está atacando con escasez. No, el enemigo aprovecha, número uno, la desconexión espiritual. Noten cómo es un efecto dominó. La desconexión espiritual tuya, el cansancio que tienes físico, y viene con lo que yo llamo un cambio de prioridades. O sea, al tener escasez, lo único que estás pensando es cómo vas a hacer para pagar. Y eso ocupa gran parte de tu mente. Es un cambio de prioridades. Ya no estás pensando en cómo vas a adorar a Dios, en si vas a leer la Biblia, sino cómo hago mañana para pagar. Mañana se vence. Entonces, cuando tú crees que el enemigo no hará algo peor, él que nunca cambia su modus operandi, ahora viene con algo peor. Él te trae una oportunidad. Una oportunidad que no puedes desperdiciar porque estás así de deuda. Él te trae una buena oferta en el momento que más tapado de deuda estás, y esas buenas ofertas no siempre vienen de parte de Dios. Es así cuando familias enteras nos dicen, pastor, nos vamos a ir de la iglesia, nos sale un trabajo en Las Vegas. Pastor, me tengo que ir a un trabajo donde me piden que trabaje los domingos, así que no me voy a poder congregar más, pero bueno, tengo que salir de deudas. Es Dios que me está abriendo esta oportunidad, no es Dios. De pronto el diablo sabe que si te quitó, te desconectó de la congregación, te quitó de las prioridades, estás muerto, es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo. Nadie que salga de la congregación, nadie que se desconecte de la iglesia puede sobrevivir aunque esté pagando las deudas. Es allí cuando tú dices, es que una oportunidad que me salió. Satanás siempre hizo así. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo en el momento más vulnerable del Señor ahí en el desierto. Así que cuando estamos en el desierto siempre vienen esas oportunidades que a veces no son del Señor. Hay dos veces en la vida en que somos especialmente vulnerables a la tentación. Cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Para el Twitter. Cuando lo tenemos todo y cuando no tenemos nada es cuando más vulnerables somos a la tentación. Porque cuando no tenemos nada, cualquier cosa que venga la tomamos como de parte de Dios. Yo he visto gente tomar empleos que nada tienen que ver con glorificar al Señor, que en otro momento de la vida no se le hubiese ocurrido nunca, pero ahora dicen, pero es que estoy desesperado. De pronto sus prioridades cambiaron de modo tal que cualquier puerta que se le abre le pone el nombre de Dios, y a veces Dios no está, en la mayoría de las veces Dios no está en esas situaciones. El secreto es permanecer en Dios en ambas temporadas, cuando tienes y cuando no tienes.
Trabajar para tus hijos es algo grandioso. Pero quiero decir esto, papi. Quiero que me presten atención. Los hijos y los papis. Es algo grandioso trabajar y que los hijos puedan sufragar sus propios gastos, entre otras cosas. Pero ¿de qué vale que tengan el celular de moda o puedan comprarse su primer automóvil perdiendo el alma en el proceso? Si el trabajo de tu hijo impedirá que se congregue, que no tenga pastor, que no tenga crecimiento espiritual, se va a ir al infierno con el celular de moda. Entonces, siempre tenemos que priorizar qué es aquello que nos va a hacer crecer espiritualmente por encima de lo económico. El tema es que si el enemigo, insisto, te hace cambiar de prioridades, dejas de congregarte, dejas de participar, te alejas de las relaciones santas. Y cuando te alejas de las relaciones santas, antes tú eras el primero en entrar a la iglesia y el último en irte. Eras el primero que entrabas cuando se abrían las puertas y el último en irte, el último en marcharte. Pero de pronto empiezas a notar que ya eres el último que llega y el primero en irte. Y las amistades que tenías ya dejaron de frecuentarte y ahora estás frecuentando gente carnal con la que te llevas mucho mejor. Y tienes más en común con gente que antes no tenías nada en común. Y entonces eso es otro síntoma de que no estás creciendo. De que hoy deberías tener otro tipo de relaciones. De que deberías buscar gente más madura que ti mismo, que te haga crecer, que te haga orar más, que te haga buscar más al Señor. Cuando eso, en vez de evolucionar, involuciona, es porque no estás creciendo. Y no estar creciendo no es algo para tomar a la ligera. Bueno, no crezco, pero por lo menos no me achico. No, uno continuamente va creciendo. Esto es un crecimiento espiritual. Dice la Biblia que crecemos conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nunca dejamos de crecer porque cuando nos parecemos a Cristo, cuando estaremos allá en el cielo. Entonces, es un crecimiento continuo. Y a esta altura del año deberíamos decir, ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Me estoy alejando de la gente que me bendice o me estoy acercando? ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Con quién puedes pasar horas hablando por teléfono? ¿Quiénes son tus amigos? Aquellos que te instan a la música mundana, aquellos que te instan a salidas que nada tienen que ver con Dios, o aquellos que te dicen, mira, vamos a divertirnos, pero sabes que te estás divirtiendo de manera sana, de manera íntegra. ¿Cuáles son las relaciones que estás teniendo últimamente? Eso puede ser un síntoma, si estás creciendo o no estás creciendo. Eso es un síntoma para ver en nuestros hijos. ¿Quiénes son las amistades de tus hijos? No es que tenemos que juntarnos solo con gente santa, pero con solo ver un panorama de cómo se visten quienes buscan a tu hija, puedes darte una mínima idea de cuál es el entorno que rodea a tu apellido. ¿Cuál es la gente que se está acercando? Solamente con una mirada, abrir los ojos y ver si estás creciendo o no estás creciendo. Ahora, miren todos los síntomas que les estoy planteando. Nos desconectamos del Señor, dejamos de orar, nos frustramos en el alma, nos alejamos de las relaciones espirituales, nos alejamos de la iglesia, nos desconectamos y por si fuera poco empezamos a desconocer la Biblia. Por eso el escritor a los Hebreos dice, se hicieron tardos para oír, debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se les enseñen los primeros rudimentos de la palabra, Hebreos 5:11. Tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia, dice el escritor a los Hebreos, porque es niño. En cambio, el alimento sólido es para los maduros, para los que tienen los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Y esta reprimenda no le está hablando a creyentes recién convertidos, porque si ustedes leen los primeros 5 capítulos de Hebreos, está hablándole a la iglesia sólida. Ahora, en el capítulo 5, el escritor se dirige a aquellos que estaban reunidos y le dice, después de estas enseñanzas, son tardos para oír. Con el conocimiento bíblico que tienen deberían ser maestros, pero otra vez hay que enseñarles lo mismo de siempre. La crisis más seria que está padeciendo la iglesia de Jesucristo es la crisis de crecimiento, de desarrollo. Porque si seguimos sin crecer, si tenemos esa patología de enanismo espiritual, tampoco podemos transferir vida. Una niña no puede quedar embarazada, sus órganos no pueden reproducir. Un niño no puede embarazar a nadie si todavía sus órganos no están preparados, por más buena doctrina, enseñanza que tenga, porque hay un retraso en sus órganos.
Y ustedes van a ver que las iglesias, en un momento, las congregaciones es como que toman leche, nunca se alimentan de algo sólido, se atrofian espiritualmente y no transfieren vida, no se multiplica la iglesia. El pastor no se reproduce en ovejas. ¿Cuándo van a ver un pastor pariendo ovejas? Las ovejas son las que tienen que parir ovejas. Las ovejas son las que multiplican. El pastor pastorea. ¿Sí o no? Esto incluye tu día cotidiano. Esto incluye salir por la mañana y decir, a ver, ¿quién es el que me puedo cruzar hoy? En el mercado, en la tienda, a alguien por teléfono, llamar a aquel que yo sé que está apartado del Señor. Ese es el síntoma del crecimiento espiritual, del síntoma del que está maduro, porque empieza a transferir vida. No solo transfiere vida, sino que toma decisiones. Un niño no toma grandes decisiones. Hay que empujarlo para que vaya al colegio, ¿sí o no? Pero cuando uno va madurando, toma decisiones. Pero hay tanto niñerismo espiritual. Acabo de inventar eso. Hay tanto niñerismo espiritual en la iglesia. Hay tanto, no acá, pero en otros lados, tanto bebé retardado espiritualmente. Hay tanto bebé retardado espiritualmente que cada vez hay más solteros, que cada vez hay más gente sin empleo, que cada vez hay menos empresarios, menos gente de negocios. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver? Es que no pueden tomar decisiones. No pueden, se hacen o drogadependiente espiritual, o se hacen pastor dependiente o líder dependiente. No pueden tomar decisiones porque no han crecido. Yo quiero crecer. Cuando llego a fin de año quiero ser un mejor hombre de lo que creo que fui cuando transcurría enero. Porque si el diagnóstico es que no estás creciendo, entonces yo quiero usar los últimos 5 minutos de este mensaje para darte la terapia. ¿Vieron que los médicos primero te deprimen de cómo estás y después te hacen una receta así chiquita y te dice, tomen esto? ¿Y qué más? Tome eso. Así que yo usaré 5 minutos para darte la terapia. ¿Me prestan atención, sí o no? Te di el diagnóstico. A lo mejor en alguno de estos ítems que intenté transmitir, tú dices, me siento identificado. O estás fatigado, o estás cansado, o estás desconectado de las relaciones espirituales, no estás creciendo, no estás transfiriendo vida, no estás tomando decisiones. Y dices, sí, no quiero ser un enano espiritual, quiero crecer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? Te diré rápido cuál es la terapia. Número 1. Antes que termine el año, dedícate a pensar quién fue el que te formó, quién fue el que te hizo. Dios me dice que te diga que Él te creó con tormentas en la mente. Él te diseñó a prueba de agua. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si estás atravesando crisis, si los vientos están soplando, si las tormentas braman, Dios me dice que te diga, no vas a terminar el año como lo empezaste. Si estás oyendo esta palabra, es porque Dios arregló una cita para decirte que aunque como la palmera te dobles, te vas a enderezar otra vez. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Es lo primero que uno quiere escuchar del médico. ¿Me voy a morir? No. ¿Me voy a quedar así retardado? No. Estás preparado para las tormentas. Dios te creó con tormentas en mente. Dios sabía que ibas a pasar esta crisis, por eso hoy trae esta palabra. Yo vi los documentales como los huracanes quiebran robles como si fueran palillos, pero no quiebran las palmeras. Se doblan así y hacen ¡oing! Se vuelven a levantar de vuelta. Miqueas 7:8 dice, tú no te alegres de mí, enemigo, porque aunque me caí, me levantaré. Así que lo primero que quiero que digas, voy a terminar el año creciendo, mejor, en victoria, próspero, bendito, con ahorros, con salud. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Aunque caí, Miqueas dice, Miqueas 7:8, aunque caí, me levantaré. ¿Pueden decir conmigo, me voy a levantar? Queda mejor me levantaré, ¿no? Me levantaré. Esa es la palabra, me voy a levantar. Y el lunes te levantas con cara de, me levanté. Que no es lo mismo de, ay, el lunes. No, me levanté. Si no, uno se arrastra como babosa toda la semana. No, te tienes que levantar. O uno se levanta el lunes así, van reptando hasta el baño. No, tienes que levantarte. Me levantaré.
La palabra que trajo el Señor el domingo es primero para que te levantes. No te olvides que Él te formó para que te vaya bien. Yo no te estoy dando este diagnóstico para que te vaya diciendo qué enano que soy. Oye, este está peor. No, te vas a ir bien. Te vas a ir en victoria, ¿sí o no? Número 2. Te estoy dando la receta, No abandones el lugar del poder. No abandones. Cuando estés en batalla espiritual, el enemigo va a intentar alejarte de la iglesia. Salmos 20 dice: Jehová te oiga en el día de la prueba. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Qué mejor que decir: Señor, estoy en el lugar correcto a la hora indicada y en el sitio oportuno? ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén. Sigo con la receta y termino. No te desconectes de las relaciones espirituales. Salomón dijo: mejor son 2 que 1, porque si cayere el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Búscate rodearte de gigantes espirituales. Siempre son más atractivos los chismosos. Yo sé, son más divertidos. No es lo mismo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Querés que ore por ti? No sabes lo que me enteré. ¿Quién es más atractivo? No digan el primero, el segundo más atractivo. El que tiene el chisme calentito, recién salido del horno. Te lo cuento para que estés orando. Y ahí le pone el moño espiritual para que suene bien. Hay personas que yo le he hablado muchas veces que te drenan, te vampirizan. Hay personas que te dicen: hola, ¿te puedo llamar? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes qué te quería contar? Sí, contame. Y no te das cuenta. A los 15 minutos cuelga el teléfono así, estás mareado así, no sabes por qué. Te chupó. Créeme. No te chupan. Hay gente que te vampiriza. Yo he conocido gente que me chupaba leyendo el nombre en el celular. Ya ahí perdía sangre. Ya sabía que venía mala onda. Y lo evitaba. Al tercer llamado lo atendía y yo tenía que parar el automóvil, pararme a un costado y estar así. Me chupaba. Quedaba blanco, amarillo. Llegaba a casa y decía: Liliana, te llamó fulano, ¿no? Esto ocurre, es bíblico. ¿Qué? Y hay otra gente que lo que hace es darte energía. Hay gente espiritual que cuando yo hablo de gente espiritual, no se imaginen tener un amigo que te diga: ¿cómo estás? Dios te bendiga, la paz del Cordero Inmaculado te redima de la concupiscencia de la carne, te libre del oprobio y de la indisolubilidad de la Trinidad. Porque esos también son aburridos. Son religiosos. Yo hablo del espiritual. Aquel que siempre te dice: pero vas a salir adelante, tranquilo, Dios está contigo, no te preocupes. ¿Sabes qué? Como dice el pastor, aunque empezó mal, va a terminar en bendición. Dios te va a transformar. Vas a terminar el año en victoria. ¡Aleluya! ¡Wow! Eso es maravilloso. Por último, no te desconectes de la protección pastoral. Porque el pastor ve cuando se acerca el lobo antes que estés bajo ataque. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor me dice que te diga: no estás creciendo, y no te condenes por esto. Al contrario, has venido a un chequeo médico. El diagnóstico es: estás sufriendo raquitismo espiritual en algunas de tus áreas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ahí están. Lo vamos a resolver de manera sencilla, conectándote, tratando de acercarte más a las relaciones que en vez de drenarte te ayudan, te multiplican, te energizan. El Espíritu Santo me dice: los mejores días vienen para ti. No aplaudan, escuchen esto: los mejores días vienen para ti. No es un deseo pastoral. Orando, el Señor me dijo: dile
a mi pueblo que los que creen van a tener un fin de año como jamás han soñado. Noviembre, diciembre van a ser meses donde el Señor, de manera apurada, así expeditiva, va a hacer lo que no ocurrió en 10 meses. En términos financieros, en términos espirituales, en términos físicos. El Señor me dice, yo te voy a sorprender. Y así como el ángel de Jehová en una noche le daba la victoria a Israel, en estos 2 meses que quedan del año, Dios te va a sorprender.